Gloria a Dios. Nos gozamos en la presencia de Dios, ¿verdad? Él ha sido bueno con nosotros porque no solo nos llamó a salvación, sino que en esta tarde nos ha llamado para ser llenos de su presencia. Ciertamente Dios quiere usar este evento para catapultar, para impulsarle, para proyectar sus propios ministerios. Yo revisaba en la Biblia y veía que cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, que es usada en una forma poderosa para impactar naciones, para impactar reinos, para impactar a las potestades en la Biblia, antes de comenzar su ministerio tuvieron un encuentro con la gloria de Dios. Allí yo me recordaba a Moisés, que técnicamente había sido educado en Egipto, pero en cuanto a su carácter, él había huido de Egipto por temor al faraón y anduvo vagando por el desierto durante 40 años, sin cumplir el propósito para el cual Dios le había salvado de las aguas. Pero fue un encuentro con la gloria de Dios allí en la zarza ardiente, que renovó, que transformó el corazón de Moisés y lo convirtió en el libertador de Israel. Así veo a cada hombre que es impactado por la gloria de Dios. Allí comienzan un ministerio poderoso, y creo que eso es lo que el Señor quiere en esta tarde con nuestras vidas. Impactarnos con su gloria, no solamente ser tocado. Recordemos que el faraón fue tocado, él vio milagros de parte de Dios, pero él no transformó su corazón. El ser impactado por la gloria de Dios significa que uno es transformado por la gloria de Dios, es potenciado en su ministerio, es empoderado en Cristo y luego viene a impactar naciones, reinos, potestades, el diablo huye y todo eso, las enfermedades retroceden. Eso es lo que quiere Dios hacer con nosotros. Eso es lo que proclamaba Pablo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Nosotros predicamos un Evangelio poderoso. Y eso es lo que quiere hacer el Señor Jesús en esta tarde, en este congreso. Creo que la motivación que hubo, quienes planificaron este ministerio, planificamos, me considero dentro del equipo que trabaja en el Instituto Bíblico, estamos pensando en esto. Cuando revisamos los avivamientos, vemos que el Pentecostés fue algo glorioso, pero lo vemos históricamente algo muy lejano. Luego, cuando revisamos a Azusa, vemos que hubo una renovación espiritual, un derramamiento espiritual que llegó al mundo entero, pero ya ha pasado más de un siglo de ese evento. Creo que Dios quiere visitar en una forma especial nuestra nación. Quiere comenzar con su vida, con su ministerio. Quiere sencillamente bendecir nuestro país. Quiere en esta tarde comenzar algo glorioso. Aleluya, aleluya. Yo le invito para que usted busque allí en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 6. Aleluya, aleluya. Mateo 6, vamos a leer solamente el versículo 13, pero esta es la parte donde Jesús está concluyendo la oración del Padre Nuestro. Póngase de pie, por favor. Mateo capítulo 6, leamos solamente el versículo 13. Entiendo que la parte anterior usted se la sabe de memoria. 6:13 dice así: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es la conclusión de la oración. Usted sería capaz de orar de esta forma: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. A ver, digámoslo juntos. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dígalo más fuerte. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque al leer tu palabra, Señor, podemos reconocer tu grandeza, tu poder, tu reino, tu señorío, Señor. Y queremos, Señor, a través de tu palabra recibir la exhortación, la motivación para nuestras vidas, para nuestro ministerio, la edificación, la consolación, Señor.
Queremos que tu palabra tenga cabida en cada corazón. Queremos que sea tu Espíritu Santo el maestro en esta tarde, que traiga revelación a los corazones. Queremos que sea tu Espíritu el que traiga convicción a nuestras vidas. Bendícenos, Señor, y bendice este congreso. Bendice a cada uno de los participantes, Señor. Que nadie salga como llegó, sino que salga renovado por la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al poderoso. Para ti, Señor, la gloria. Para ti, Señor, la honra. Aleluya, aleluya, aleluya. Este pasaje está concluyendo un diálogo que hubo entre Jesús y los discípulos. Recuerdo que la pregunta anterior, esto sale en Lucas explicado, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y esta inquietud que había despertado en el corazón de los discípulos se debía a que los discípulos, cada vez que estaban mirando a Jesús, lo veían orar. Lo veían orar en forma aparte en la mañana, en la tarde, en la noche. Y aun cuando ellos se quedaban dormidos, Jesús seguía orando. La verdad es que Jesús siempre se separaba a una distancia, como un tiro de piedra, dice la Biblia. Se separaba un poco para hacer la oración. Entonces los discípulos observaban y veían a Jesús orando. No escuchaban lo que Jesús oraba, pero sí sabían ellos lo que ocurría cuando Jesús se levantaba de la oración. Los ciegos eran sanados, los leprosos eran limpiados, los paralíticos eran levantados, los muertos eran resucitados. Entonces esto despertó una inquietud en el corazón de los discípulos. Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó a orar el conocido pasaje este del Padre Nuestro, que es un modelo de oración. Pero la parte final a mí me llama la atención, porque dice, luego de esta enseñanza, dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces Jesús manifiesta que son tres cosas diferentes. Dice: tuyo es el reino y el poder y la gloria. El reino no es el poder no es la gloria, ni la gloria es el reino. Son tres cosas diferentes, pero que se manifiestan en una forma simultánea. Y es bueno que nosotros entendamos cuál es la manifestación poderosa de esta profunda enseñanza que el Señor Jesús da a través del Padre Nuestro, que es el reino. La verdad es que Jesús, desde que apareció en escena y hasta antes de ser levantado al cielo, siempre enseñó acerca del reino de los cielos. Siempre. Y como el reino de los cielos es una revelación profunda, y Jesús era un maestro connotado, él tenía la capacidad de enseñar en forma simple esta profundidad espiritual. Y le decía a los discípulos, le decía a la multitud: porque el reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió la levadura en la masa. Porque el reino de los cielos es como el sembrador que salió a sembrar. Y eran figuras que la gente en ese momento entendía claramente, porque Jesús estaba poniendo al alcance de los sencillos de corazón una revelación espiritual profunda. A mí me gusta, por ejemplo, cuando Jesús enseña acerca de la parábola del reino, de la parábola del sembrador, digo, y explica acerca de la semilla que cayó junto al camino. Dice: este que cayó junto al camino, este es el que no entendió la palabra del reino. Recibió la palabra del reino, pero no la entendió. Y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Pero la expresión que a mí me llama la atención es esta: una palabra del reino. No es cualquier palabra, es una palabra del reino. ¿Y cuál es una palabra de reino? Una palabra de reino es aquella que le devuelve la autoridad a la iglesia. El reino de los cielos, por definición, es el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios es el que devuelve la autoridad al hombre para manifestar el poder y la gloria. El reino de Dios establece la estructura para manifestar el poder y la gloria. La verdad es que en una oportunidad, cuando a Juan el Bautista le tomaron preso, Juan el Bautista en forma humana tuvo duda en su corazón y mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Y le dijeron: vayan y pregúntenle a Jesús, por favor, díganle que yo estoy en la cárcel, pero pregúntenle si Él es el Cristo o yo tendré que esperar a algún otro. Entonces los discípulos fueron y llevaron el mensaje de Juan el Bautista hasta
donde Jesús estaba enseñando. Y cuando escuchó la pregunta, Jesús no le respondió si él era el Cristo o no lo era, sino que dice la Biblia que enseguida comenzó a sanar a todos los enfermos, a los leprosos, a los paralíticos, a los ciegos. Y Jesús le dijo, vayan y cuéntenle a Juan el Bautista lo que han visto, porque esta es una manifestación del reino de los cielos. Entonces, cuando el reino de los cielos se manifiesta, es una manifestación poderosa, donde hay señales, prodigios, milagros, sanidades, donde los muertos resucitan. Este es el gobierno de Dios establecido aquí en la tierra. Por eso que el Señor Jesús, en unos versículos antes de lo que leímos, les enseñó a los discípulos a orar así: Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se alza en los cielos. Es que nosotros somos la extensión del reino de los cielos. Allí en Lucas 17, 20, 21, cuando los fariseos le preguntan acerca del reino de los cielos, Jesús le dice, mira, el reino de los cielos va a venir sin advertencia, porque ya está entre vosotros. ¿Qué les está diciendo? Que el reino de los cielos no podrán ellos advertirlo porque no tiene una oficina, porque no tiene una capital, porque no tiene una ubicación. El reino de los cielos ya está entre nosotros. Y el reino de los cielos, como dije anteriormente, es aquel que se manifiesta entre nosotros para devolvernos la autoridad. Porque antes de nosotros manifestar el poder, debemos tener autoridad. Fíjese que a veces nosotros usamos los términos poder y autoridad en forma mezclada, en forma alternada, e incluso a veces como que tuvieran el mismo significado. Pero lo primero es que el reino se va a manifestar devolviéndole la autoridad al hombre para que el hombre pueda manifestar el poder. Mire, cuando hablamos de autoridad, quiero llevarlo al Génesis primero. Cuando Dios puso al hombre allí en el huerto del Edén, Dios le dio la autoridad al hombre. Ya no se quedó Dios con la autoridad, sino que la puso en el hombre y le dijo, gobiernen la tierra y sojúzguenla. Por lo tanto, la autoridad estaba en el hombre para que gobernara y sojuzgara la tierra. Pero se levanta el enemigo, Satanás, el diablo, y con engaño le roba la autoridad al hombre a través del pecado. Y desde entonces, Satanás se convierte en príncipe de este mundo. Y el hombre perdió la autoridad de Dios a causa del pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? Mire, me imagino desde el cielo mirando a Dios la situación acá en la tierra, con el dolor en su corazón. Yo puse la autoridad en el hombre y el diablo se la quitó. Dios desde el cielo no podía hacer nada porque la autoridad se la había dado al hombre. Quien tenía que recuperar la autoridad era el hombre. Pero el hombre en pecado no podía contra el diablo. Y la Biblia dice que Dios mismo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué está diciendo este pasaje? Está diciendo que Dios mismo se hizo hombre y en la condición de hombre rescató la autoridad que el hombre había perdido por engaño del diablo. Y cuando Jesucristo resucitó, dijo, toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, tomen ustedes ahora, vayan y hagan discípulos. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño, ¿verdad? Todo eso. Pisarán, hollarán serpientes y escorpiones. Es decir, la autoridad fue rescatada por Jesucristo para beneficio del hombre. Y ahora lo hace naturalmente a través de la iglesia. Ahora, fue necesario restaurar la autoridad antes de darle el poder, porque les dijo, vayan y hagan discípulos y estas señales seguirán, pero espérense aquí porque recibirán poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Allí el hombre recién estará en capacidad de usar el poder de Dios cuando tenga restablecida la autoridad. ¿Cuál es la diferencia entre poder y autoridad? La autoridad es el derecho para usar el poder. Se la pongo más fácil. Los delincuentes, los narcotraficantes, tienen armas y tienen un poder bélico. La policía también lo tiene. Pero cuando se enfrentan, ¿quiénes son los que huyen? Los delincuentes. Porque aunque tienen poder, no tienen autoridad. Los que tienen la autoridad para usar las armas son los policías. El derecho para usar el poder lo llevamos al plano espiritual. Nuestro enemigo, Satanás, el diablo, también tiene poder, pero no tiene autoridad. Porque la autoridad aquí en la tierra ha sido dada a la iglesia. La iglesia está puesta en un lugar de autoridad, está sentada a la diestra del Padre. Cristo nos sentó a la diestra del Padre en lugar de autoridad para hacer frente al diablo. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces nosotros debemos estar conscientes de, en primer lugar, que en Cristo ha sido restablecida la autoridad de Dios en nosotros. Y segundo, que Dios se preocupó de enviar el poder a través de su Espíritu Santo. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, bien decía el pastor acá en la mañana, una palabra sin poder va a ser sencillamente una palabra que llega al intelecto, pero una palabra con poder, con gracia, con unción, va a ser una palabra que va a transformar el corazón. Entonces, el reino de Dios, el poder es de Dios. ¿Y qué es la gloria? La gloria es la atmósfera de Dios, es la presencia de Dios, es la dimensión de Dios. Dios vive en una atmósfera espiritual. El trono de Dios está en el reino de los cielos. Como Pablo decía, conozco a un hombre que llegó al tercer cielo y tuvo una experiencia espiritual porque se presentó en el mismo trono de Dios. Ahora, lo que Dios hace es traer el reino de los cielos como una extensión acá en la tierra, y la autoridad y el poder lo ha puesto en manos de nosotros, que somos la iglesia, para manifestarla. Por eso nosotros cuando oramos por los enfermos, ellos sanan. Por eso nosotros vivimos en una dimensión sobrenatural. Fíjense que la temática que a mí me correspondió, si leen el programa, es que nosotros somos obreros en lo sobrenatural. El congreso se llama Somos pentecostales, somos guiados por el Espíritu, somos obreros en lo sobrenatural. ¿Y qué tiene de extraordinario lo sobrenatural? Nosotros vivimos en un ambiente natural, donde estamos limitados al espacio, al tiempo, estamos en una dimensión natural, donde obviamente sentimos el calor, sentimos el frío, el cansancio, todo eso es natural. Nos vemos, somos guiados por los sentidos, podemos tocarnos, todo eso es natural. Pero la dimensión de Dios es una dimensión sobrenatural, que quiere decir que está por encima de lo natural y que quiere decir que está más allá de lo natural. Por lo tanto, el poder que viene a reposar en nosotros viene del más allá, es sobrenatural. Por ejemplo, es natural que una persona enferma de cáncer se muera. Eso es natural. Pero cuando es sanado, es sobrenatural. Lo sobrenatural aquí en la tierra nosotros le llamamos milagros. Es natural que un hombre que quiera caminar sobre las aguas se hunda. Lo sobrenatural es que camine sobre las aguas como lo hizo Jesucristo. Lo natural es que un hacha de fierro se hunda en el río. Lo sobrenatural es que flote como lo hizo Eliseo. Entonces nosotros estamos llamados a ser obreros en lo sobrenatural, porque no estamos argumentando, no tenemos una utopía. Cuando nosotros comenzamos a predicar el evangelio, la gente dice, ay, estos canutos están locos. Para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y cuando ellos
nos vamos y nos ponemos a la altura de ellos a discutir ideas, filosofía y todo eso, estamos cayendo en el juego de ellos, sin manifestar lo sobrenatural del Evangelio. A mí me llama la atención al que nosotros admiramos tanto, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía su cartel, tenía su trayectoria, hablaba 3 idiomas, era de hebreos, fariseo de fariseos, era un hombre que había estudiado en la mejor universidad, a los pies de Gamaliel, tenía su trayectoria, tenía su cartel, tenía su sabiduría, y cuando se fue a meter con los griegos allí en Atenas, quiso ponerse a la altura de ellos, de este Dios quiero hablarle, y comenzó a discutir con palabras. ¿Y qué le dijeron los griegos? Palabrero, otro día te seguiremos escuchando. Y Pablo metió la cola entre las piernas y salió avergonzado. No estableció ninguna iglesia en Atenas, ninguna, ni siquiera una célula. Y se fue a los corintios. Y llegó a los corintios y le dice: hermanos, no quiero saber ninguna cosa entre vosotros sino a Cristo y a este crucificado. Aleluya, porque el Evangelio es poder de Dios. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, aleluya, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Cuando nosotros nos ponemos a la altura de los filósofos, de los intelectuales de este mundo, que todo lo cuestionan, entonces estamos cayendo en la trampa del diablo. Nosotros tenemos que predicar un evangelio poderoso. Nosotros tenemos que decir que nuestro evangelio no solo salva, sino que también sana, también libera, también levanta al enfermo. El evangelio nuestro es poder de Dios. Ya hemos sido restablecidos en autoridad. Ahora tiene que ser derramado el poder sobre nosotros. Y el poder lo trae la presencia de Dios, la atmósfera de Dios. Fíjense que yo me recuerdo que el mismo Pablo, la experiencia que él tuvo, ¿se recuerdan? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un asesino. Le gustaba matar a los cristianos, disfrutaba con ellos. Y como él no quería tener un cartel de asesino, fue y pidió autorización a los sacerdotes para que su persecución fuera legal, para traerles a Jerusalén a los cristianos y allí matarlos. No sé cuál era el método, si la espada, si la crucifixión o si le echaba brea ahí para hacer fogata con ellos. Pero Pablo era un perseguidor, era un asesino. Y sabe que la Biblia dice, allí en el libro de los Hechos, que él aún respirando, amenaza, dice, aún respirando amenaza contra los cristianos, pidió cartas para ir a buscarlo, para crucificarle. Iba camino a Damasco. ¿Y qué pasó ahí? Dice la Biblia que él tuvo un encuentro con la gloria de Dios. A todos los niños hebreos se les enseñaba que si llegaban a ver una luz más potente que el sol, eso era la gloria de Dios. Y Pablo vio una luz más fuerte que la luz del mediodía y cayó a tierra. Y allí desde el cielo le habló el Señor Jesucristo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y esa manifestación gloriosa cambió el corazón de un asesino. ¿Cree usted que ese poder no puede cambiar el corazón de su esposa, de su esposo? ¿Cree usted que esa gloria no puede levantar su ministerio en una forma poderosa? Dios levantó con su gloria en una forma poderosa a Pablo. También lo hizo con Gedeón. ¿Se recuerdan cómo estaba Gedeón de acobardado, de miedoso, de atemorizado? ¿Por qué? Porque los enemigos venían y le robaban el cultivo, la producción. Y él tenía que esconderla allí en un hoyo, en una cueva, en una trinchera. Y estaba asustado, estaba temblando porque podían venir los madianitas. Estaba temblando y a ese cobarde viene la gloria de Dios, la voz de Dios. Y le dice: varón, esforzado y valiente. Imagínense Gedeón. ¿Yo? Sí, varón esforzado y valiente, porque Dios tiene la capacidad de visualizar nuestro potencial. Dios mira más allá de lo que nuestros ojos miran. Dios mira el corazón y Dios conocía el potencial que había en Gedeón. Bastó una palabra de Dios al corazón de Gedeón para levantarlo como un poderoso libertador de Israel.
Eso es lo que quiere Dios en esta tarde con nosotros. Venir con una palabra de Dios a nuestros corazones. Venir con una revelación, con una palabra profética. Venir con una manifestación gloriosa. Quiere manifestar su presencia. Fíjense que en el libro de los Hechos, la experiencia que tuvo Pablo dice en forma repentina. Porque la gloria de Dios se manifiesta en una forma soberana. Dios se manifiesta donde quiere, cuando quiere y no le hace caso a nadie porque Él lo quiere. Y así lo hizo con Pablo. Estoy seguro que la iglesia, en vez de irle a predicar a Pablo, estaba huyendo de Pablo. Pero Dios en una forma soberana manifestó su gloria y allí ese corazón asesino fue transformado y hoy le tenemos como nuestro maestro. Leemos todas las cartas de Pablo y las enseñamos y las predicamos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en la Biblia ningún hombre que fue usado por Dios y que impactó naciones, ninguno comenzó su ministerio sin antes haber tenido un encuentro con la gloria de Dios. Eso se hace necesario en el día de hoy. Eso se hace necesario. Fíjense que la razón o la motivación que ha habido en nuestros corazones por iniciar y por continuar con estos congresos, este es el segundo, es que la misma experiencia que se presentó en el tiempo de Israel se ha presentado en los últimos tiempos en la iglesia a través de todas las naciones. Cuando al pueblo de Israel le robaron el arca, ¿se recuerda? Se la llevaron los filisteos, ¿sí o no? También los maestros, sí. No me diga que faltó esa clase, ¿no? Le robaron el arca a los filisteos y en el arca estaba la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios fue robada del pueblo, el pueblo nunca más tuvo una victoria. Por el contrario, cada batalla que se emprendía eran derrotados por los enemigos. Y en una oportunidad murieron 36,000 varones de Israel. Porque la presencia de Dios se había apartado. Ahora digo yo, ¿cuántos púlpitos a través del mundo se estará predicando, enseñando, con harta tecnología, con mucha técnica? Buenos predicadores, pero sin presencia de Dios. ¿Logrará impactar a alguien un mensaje sin presencia de Dios? ¿Logrará transformar el corazón de alguien un mensaje que no vaya ungido con la presencia de Dios? Es que el esfuerzo del hombre, solamente del hombre, no sirve. Basta, lo que sí es suficiente, que la gracia de Dios vaya respaldándonos en nuestras predicaciones y de esa forma seremos impactadores en el mundo. Nuestra gente será transformada, nuestro barrio, nuestros vecinos, nuestro compañero de trabajo, allí en la fábrica, donde quiera que estemos. Nuestro testimonio estará impactando corazones y la gente comenzará a conocer al Dios de gloria. Mire, me recuerdo que yo lo escuché de Carlos Anacondia, un predicador argentino que en ese tiempo era, cuando yo lo escuché, en ese tiempo era solamente un diácono. El Señor a él le sanó, así que comenzó a creer en el poder de Dios, en el poder sanador, y él comenzó a orar por los enfermos y los enfermos sanaban. Y en una oportunidad se fue a meter a un hospital de mujeres, eludió toda la guardia y llegó a la sala de mujeres. Y allí habían varias camas en el hospital, y él, con la fuerza, con la pasión que tenía, fue y comenzó a predicarle a las mujeres de esa sala. Y fue la primera a predicarle. Y la primera le dijo, no, yo no quiero saber nada con los evangélicos porque yo soy católica. Pasó a la segunda, no, yo soy de los testigos de Jehová. Y pasó a la tercera, no, yo no creo en eso. Y sabe, nadie quería escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces él, un tanto avergonzado, un tanto derrotado, dijo, ¿alguien quiere que ore por ella? Y en el fondo de la sala había una cama que tenía una niña de 17 años, parapléjica, que llevaba mucho tiempo en el hospital y que había sido abandonada por su familia. Y la niña dijo, pastor, yo quiero que ore por mí. Y cuando Carlos Anacondia se acerca, comienza a orar, antes que él imponga sus manos se manifestó la gloria de Dios. Esa niña se puso en pie y Carlos Anacondia cuenta su experiencia. Señor, si yo todavía no la unjo. Si la gloria de Dios es soberana, no va a esperar que Carlos Anacondia se le ocurra ungir. Se manifestó la gloria de Dios, la mujer fue levantada y ahora toda la sala, pastor, ahora sí que yo quiero que ore por mí, ahora sí.
Porque cuando hay manifestación de poder se van abajo las religiones, se van abajo el argumento, se van abajo las discusiones. ¿Quién puede negarse a una manifestación de la gloria de Dios? Porque la gloria de Dios está dispuesta a impactar corazones. Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Eso es lo que en lo personal he vivido muchas veces. Cuando Dios ha hecho cosas grandes, cosas milagrosas. Me recuerdo, me estaba despidiendo de la secretaria. Yo trabajo en una oficina, tengo varias secretarias que me cooperan. Voy saliendo y me despido en una forma cariñosa, le hago un cariñito en la cabeza, le digo, chao, Dios te bendiga, y me fui. Y sabe que después me contaba ella su experiencia. Ella estaba muy enferma y me lo contaba llorando. Estaba muy enferma, pero cuando yo le toqué la cabeza, ella sintió como una electricidad, dijo ella. Así lo describía. Y fue sanada. Y no dejo de llorar, me decía, pensando en ese momento. Yo no oré, yo no la ungí. Solamente Dios se le ocurrió manifestar su gloria. ¿Entiende? Y esa mujer se convirtió al evangelio, le predicó a su mamá, se convirtió. Es algo que solamente Dios puede hacer. Que solamente Dios puede hacer. Allí yo también estaba, me recuerdo, en Playa Ancha. Me parece que el pastor Vicente participó de esa campaña en Playa Ancha, en el galpón, cuando estábamos lloviéndonos todos. Es que el galpón no tenía techo, por eso habíamos puesto una carpa en pleno invierno. El nivel del agua era grande y nosotros con los pies en el agua o sobre las bancas teníamos que predicar. Hice una clase de escuela dominical después de la campaña y allí habían como 15, 20 personas en la clase. Estaba haciendo la clase de la escuela dominical explicándoles lo que habían escuchado la noche anterior para que ellos tuvieran conciencia de lo que habían hecho. Llevaba 10 minutos enseñándole y no pude seguir porque Dios descendió con su gloria y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo, todos. Pero lo extraordinario no fue eso, sino que terminamos esa clase y una de las alumnas se fue a su barrio y en la tarde trajo a su vecina. Y como era gente nueva, y aparte que yo soy mal fisonomista, me decía, pastor, mire, ella también habla en lengua, que bueno, la felicito, le bendigo. Pero pastor, escúcheme, pastor. Y le tuve que poner atención. Fui a la casa, le prediqué a mi vecina, y mientras le predicaba, ella comenzó a hablar en lenguas. Es una manifestación de la gloria de Dios. ¿Entiende? No necesitamos nosotros actuar, dejemos que Dios actúe. Lo que nosotros tenemos que amar es su presencia, buscar su atmósfera, entrar en su dimensión. Cuando Dios comienza a llenar nuestros corazones, también invade nuestro ministerio y también nos usa y unge y nos da gracia para poder proclamar este evangelio poderoso. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Aleluya, aleluya. Aunque para el mundo sea locura, no importa, para nosotros es poder de Dios. Ellos van a dejar de pensar que es locura cuando vean una manifestación gloriosa de parte de Dios. Eso es el reino, el poder y la gloria que Jesucristo reconoce en esta manifestación gloriosa. Ahora, la pregunta, el desafío queda para cada uno de nosotros. Nosotros acá en esta congregación tenemos pastores, tenemos maestros, alumnos de instituto bíblico, por allí hay una misionera, otra pastora por ahí. Líderes con proyección ministerial. Y ¿qué les puedo decir? Que nosotros no sacamos nada con ser muy versados en la Escritura, no sacamos nada con conocernos la Biblia al revés y al derecho, si no tenemos esa manifestación gloriosa de parte de Dios. Y eso lo hace solamente el Señor. Aleluya. Por eso yo en esta tarde quiero que oremos.